Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Josué Jazael Muro Díaz, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas en su unidad académica de matemáticas. Hoy les vengo a presentar mi proyecto final para la materia de Introducción a la Programación Funcional que se me fue impartida por José Manuel Gómez Soto. El proyecto recibe por nombre Modelado de hielo con autómatas celulares. Entonces, primero un resumen de lo que vamos a platicar. Es obvio que en nuestro siglo, el siglo XXI, los efectos del cambio climático empiezan a ser bastante notorios. Entonces, el mejor momento que vamos a tener para actuar en contra de ellos y para mitigar sus efectos será este preciso momento. Se utilizará NetLogo en su versión 6.1.1, que es simplemente un programa con el que vamos a simular un objeto matemático que recibe por nombre autómatas celulares. Después se explicará qué es NetLogo y cuál es la definición formal de un autómata celular. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de nuestro problema? Es cierto, mucho de lo que ya le hemos hecho a la Tierra es irreversible. Ya por mucho que nosotros intentemos hacer, el aumento en las temperaturas ahí va a estar constante y eh, tendremos algunos de los efectos del derretimiento de grandes masas polares. Por eso surge la idea de crear este modelo que uno sea comprensible para la mayoría de la gente, que cualquier persona lo pueda correr en su computadora y que lo pueda entender, pero que también pueda ayudar a la toma de decisiones, que sea intuitivo, pero a la vez sea decisivo, que sea importante. Exactamente lo que les acabo de decir como justificación para poder ayudar a que la gente se concientice ante los efectos que puede tener en algunos lugares el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Se decide utilizar el programa de Tlogo, ya que es bastante amigable en las interfaces que uno puede crear en el mismo. Son bastante intuitivas para cualquier persona. Y aparte de esto, se procura que con el tiempo, conforme más se vayan precisando los algoritmos de este programa y que conforme más cantidad de información, discretización de grandes masas polares, nosotros podemos ayudar inclusive a algunos gobiernos para que tomen las decisiones adecuadas hacia dónde mover algunas poblaciones, pero eso es ya pensando en un futuro cuando el programa sea lo suficientemente fuerte. Primero vamos a comenzar con un marco teórico, que esto no dista más de lo que nosotros hemos visto desde la primaria, secundaria, que empezamos con la teoría molecular cinética. Todos los átomos que nos conforman, que conforman lo que nos rodea, están en constante movimiento, solo que tienen algunas fuerzas, las cuales ayudan a que se mantengan unidos. Entonces, para la teoría molecular cinética, el cambio en un estado a otro, del estado líquido al gaseoso, del sólido al líquido, todo depende de cómo estas fuerzas que atraen a las moléculas terminan rompiéndose a causa del ingreso de una mayor cantidad de calor que nosotros conocemos normalmente como temperatura, una cantidad de energía que es el calor. Con esto empiezan a deshacerse esos enlaces que tienen. Aquí recordamos los estados de la materia, que en realidad a nosotros lo que vamos a simular va a ser únicamente el sólido y el líquido, pero el sólido es cuando las moléculas tienen aquella fuerza lo suficientemente resistente como para que las que intentan separarlas no lo logren. El líquido aumenta el calor que tiene este objeto, entonces permite que aún sigan existiendo esas conexiones entre las moléculas, pero que aún así pueda inclusive tomar la forma del recipiente donde uno lo coloque. Y el gaseoso, que no nos va a interesar tanto, pero es cuando todas estas conexiones o enlaces se terminan perdiendo debido a la gran cantidad de energía que se le imprime al modelo, a lo que nosotros estemos viendo, y pierden conexión completamente, como los gases que ya todos nosotros conocemos. La transición de fase, que es con esto que les estaba mencionando, hay un punto crítico en el cual al aumentar más de esta temperatura se llega a hacer un cambio o una transición de fase. Los que más vamos a estar viendo nosotros va a ser la solidificación, pasar de líquido a sólido, y la fusión, pasar de sólido a líquido,
que es el fenómeno que en realidad a nosotros nos interesa simular. Algo también que es importante y que quise recalcar es por qué el hielo flota. No lo notamos en nuestro día a día, pero sin este pequeño hecho, mucha de la vida en la Tierra no podría existir. ¿Por qué? Porque el Polo Norte refracta mucha de la luz del Sol, lo que impide que aumente la temperatura del planeta Tierra. Entonces, cuando este desaparece, igual empieza a aumentar un poco más la temperatura de la Tierra. Pero ¿por qué el hielo flota? Resulta que, contrario a lo que ocurre con otros objetos de nuestra vida diaria, nosotros cuando reducimos la temperatura del agua, lo que termina ocurriendo es que en vez de disminuir su volumen, termina aumentando cuando nosotros llegamos a los 4 grados centígrados. Entonces, estando a esa temperatura, empieza a aumentar su volumen y cuando llegamos al estado sólido, que es lo que nosotros conocemos como el hielo, terminaríamos teniendo algo que tiene un mayor volumen que el agua que teníamos anteriormente. Entonces, como tiene un mayor volumen, estaríamos hablando de que tiene una menor densidad. Una menor densidad, sabemos nosotros que los objetos menos densos flotan en los líquidos que sean más densos que este. Esto también lo vamos a incluir en el modelo para darle un poquito más de realismo. Las leyes de la termodinámica nos interesa conservarlas, la mayoría en las que podamos, para que el modelo pueda adquirir el suficiente realismo que nosotros necesitemos. Son unas leyes bastante sencillas, bastante intuitivas, la mayoría. Por ejemplo, la ley cero es lo que nosotros conoceríamos en el campo de las matemáticas como la transitividad. Si un objeto A está en equilibrio con un objeto B y ese objeto B a su vez está en equilibrio con un objeto C, nos indica que el objeto A y el objeto C están en equilibrio también. La primera ley, que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley, el valor de la entropía siempre aumenta, entendiendo nosotros de manera divulgativa la entropía como la cantidad de desorden. Y la tercera ley, es imposible llegar al cero absoluto, que son menos 273.15 grados Celsius. Nada más queda para el marco teórico de lo que nosotros buscamos cumplir con este modelo. Ahora sí vamos al objetivo que tuvo este proyecto, que es lo que quisimos crear. Nosotros queríamos en primer lugar obtener el código necesario en NetLogo, en la versión que ya les acabo de mencionar, unos fenómenos que ya mencionamos. Primero, que pueda procesar, que nos pueda mostrar cómo fluye el agua, cómo nosotros comprenderíamos que fluye el agua. También nosotros queremos que los bloques de agua o de hielo terminen teniendo cierta gravedad, que vayan descendiendo hasta el fondo de donde esté ubicado nuestro modelo. Queremos que el hielo flote en el agua, como ya acabamos de presentar en el marco teórico, y los cambios de fase y temperatura. Queremos que el modelo no sea estático, sino que sea sensible a la temperatura y en función de ella nos permite intercambiar los bloques de agua con bloques de hielo y viceversa. Entonces, apoyándonos en este programa, vamos a poder crear una interfaz que sea amigable, de tal forma que cualquier persona pueda manipular algunas variables. ¿Qué variables vamos a permitir que el usuario ingrese dentro del modelo? Va a poder ingresar el calor que hace en el ambiente. Va a haber algunos bloques, dentro de poco lo explicaré todo completamente. Va a haber algunas partes que van a tener una temperatura de entorno, unos bloques de color negro, de color oscuro, que van a representar la temperatura que haría normalmente nuestro día, lo que entendemos coloquialmente nosotros como calor. También se va a poder ingresar la temperatura del agua, del hielo, de forma aleatoria. Ya después se explicará cómo evitar aquella aleatoriedad. Y va a tener algunas generaciones, unas que son importantes para entender el comportamiento del programa, que son un cubo de hielo y una generación aleatoria, y otras que son un poco más artísticas, un poco más divulgativas, que es una ciudad, lo que parece ser una ciudad o lo que parece ser una pequeña isla en medio del mar, para poder concientizar. Entonces vamos a empezar ahora con el marco metodológico, o sea, qué es lo que vamos a utilizar para crear nuestro proyecto. Y aquí les voy a hablar un poquito de lo que es NetLogo. NetLogo es simplemente un modelador programable
que funciona simplemente con una cuadrícula que pueden ser de cuadrados o de cubos, dependiendo de el tipo de NetLogo en el que nosotros estemos trabajando, que es NetLogo o NetLogo en 3D. Este programa fue creado por un señor cuyo nombre es Uri Belinsky en 1999. Ha ido mejorando conforme los años y uno lo puede encontrar descargable para Linux, para las computadoras de Apple y claro, para las computadoras de Microsoft. Este programa tiene tres objetos principalmente, que son tortugas, que son simplemente unas flechas las cuales se van a poder mover libremente alrededor de todo lo que nosotros consideremos como el modelo. Las parcelas, que son aquellas cuadrículas de las cuales ya también les platiqué, les mencioné. Y links, que simplemente son relaciones que va a haber entre tortugas. A nosotros lo único que nos va a interesar van a ser las parcelas, ya que va a bastar con ello para poder simular lo que nosotros queremos hacer. Y es bastante bueno a la hora de simular algunas cosas que parezcan complejas, ya que como se basa en crear algunas reglas locales, decir si algún cubo tiene cierta característica, cambiar su temperatura, cambiar su color, cambiar, si estamos hablando, por ejemplo, de fenómenos sociales que también se llegan a programar en el logo, cambiar la cantidad de dinero que tiene cierta persona. Todo eso depende, pero es una regla que creas local para todos y cada una de las parcelas, tortugas o links actúa conforme a ello. Por eso es bastante útil. Aquí les dejo un ejemplo de NetLogo que aparece en la biblioteca. Lo pueden buscar como Fire en la parte de Earth Science, que aparece en la ayuda de NetLogo, específicamente en la biblioteca de modelos que tiene este mismo programa para que uno pueda aprender a programar en el mismo. Aquí vamos a observar un poco de lo que nos muestra. Está la versión 2D, ya después en la versión 3D veremos lo que nosotros creamos. Y aquí lo que se ve es una cuadrícula, que es lo que les mencionaba, los cuadrados. Algunos son de color verde, algunos son de color negro, otros parecen ser un poco de color rojos. Esto simplemente nos está mostrando un bosque el cual sufrió un incendio de toda esta línea de acá, de toda la línea en la parte izquierda. Aquí veremos que tiene inclusive algunos deslizadores. Aquí dice densidad al 61% y nos está mostrando este modelo a qué densidad arbórea que llegue a tener algún bosque está destinado a quemarse ante cierto incendio de cierto tipo. Inclusive nos termina diciendo el porcentaje de todos los árboles los cuales se han terminado quemando. Estas son básicamente algunas de las partes que llega a tener NetLogo, la terminal de instrucciones, que es donde nosotros podemos meter algunos otros comandos que nosotros queramos conocer conforme el programa va corriendo. El setup, que simplemente es utilizado para crear la generación inicial, o sea, qué es lo que queremos comenzar a simular, y el botón Go, que es lo que hace que el programa empiece a correr. Ahora vamos a ir quizás a la parte un poquito más complicada, pero aún así no lo podemos ignorar, ya que es la herramienta matemática de la cual podemos basar o relacionar a nuestro NetLogo. Vamos a llamar a un autómata celular tridimensional. Se pueden hacer los cambios necesarios en caso de hacerlo en dos dimensiones, como era el caso que teníamos nosotros aquí atrás, pero nosotros lo necesitamos en 3D por lo que queremos hacer. Entonces, un autómata celular tridimensional es simplemente una quíntupla, como lo estamos viendo por ahí, y voy a explicar qué es cada uno de esos. Q es un conjunto finito de estados donde se guardan o donde están los arreglos de las células de donde toman sus valores. ¿A qué nos referimos con esto? Simplemente es qué estados yo le voy a permitir que mis parcelas, que mis cubos lleguen a tener. Es lo que nos indica que Z3, o sea, todos los cubos que tengamos, los vamos a mandar a algún estado. Después vamos a definir una vecindad, que por suerte NetLogo ya las tiene programadas. Tú puedes definir la vecindad como tú desees y tiene cierto radio. Aquí tenemos una primera función que, ¿qué es lo que hace? Nos lleva la vecindad, nos agarra la vecindad y sus estados aledaños a una nueva, a un nuevo estado.
¿qué es lo que está indicando? Si yo tengo una vecindad y la vecindad cumple una serie de condiciones, me va a llevar a cierto estado, algún u otro estado que pertenezca a mi conjunto Q. Simplemente esta función es la que me cambia. Por ejemplo, si tenemos un bloque de agua rodeado por bloques de hielo, esto es lo que nos diría una vecindad, me cambiaré el estado a hielo, porque creemos que como tiene unos bloques de muy baja temperatura a su alrededor, termine congelándose. Después C0 es la configuración inicial de las células, que ya les he dicho exactamente cuáles van a ser nuestras C0 y es simplemente cómo va a comenzar el programa a correr, cómo va a comenzar nuestro autómata celular a funcionar. Y una última función phi, que es phi mayúscula, que va desde los estados, aquí se coloca infinito, nada más representando que ya se realizó la función phi pequeña en todas y cada una de las células, porque no queremos ir con todas al mismo tiempo. Eso es parte de lo que queremos hacer para optimizar el programa. Queremos que vaya de uno por uno para que haga el proyecto, para que haga el programa todo lo más rápido posible. Entonces consideramos a Q infinito como el conjunto de toda la configuración completa y el siguiente Q infinito, toda la posible configuración que tengamos, pero ya con las reglas aplicadas una vez por lo menos en todas y cada una de nuestras células, en todos y cada uno de nuestros cubos. Claro, para que la definición de autómata celular se pueda adecuar a lo que nosotros requerimos en este trabajo, habrán estas consideraciones, que es primero que C0 van a estar establecidas por quién programó esto. El usuario, a menos de que conozca de la programación en NetLogo, podrá crear sus propias condiciones iniciales, pero ya habrán algunas que van a venir default en el programa. Q no va a poder ser finito. ¿Por qué? Porque queremos uno que tenga un color y dos queremos que tenga una temperatura. Por eso Q tendrá tantos elementos como los posibles colores que dependen del color del hielo, el color del agua y del entorno que nosotros vayamos a colocar, que normalmente va a ser simplemente un color oscuro, ya que en NetLogo lo transparenta, no lo pone de color negro como tal. Y Q2 lo vamos a considerar como los números reales. Eh, esta consideración es simplemente para poder tener una temperatura que sea continua. Vamos a asignarle a cada una de las parcelas un elemento que pertenezca al producto cruz. Eso quiere decir que va a tener un color y va a tener una temperatura. Y por último, phi, en vez de que nosotros tomemos vecindades y que nos regrese un estado, vamos a hacerle un cambio, nos va a agarrar vecindades y nos va a dar una nueva vecindad en la cual se habrá cambiado la temperatura, se habrá cambiado el color y esto porque no queremos que se nos pierda masa. Si tenemos un bloque de agua y abajo está vacío, con vacío vamos a entender que es un bloque de color negro. Nosotros lo que queremos es que el agua caiga, pero a la vez que el agua cae, no queremos que se pierda la temperatura que tenían ambos. Por eso lo que hacemos es, en vez de mandar la vecindad en un estado, mandamos la vecindad en una nueva vecindad. Aquí ya vamos a ver qué es lo que se terminó creando con el proyecto. Aquí se ve la interfaz, que dentro de poco la estaremos revisando de nuevo. ¿Cuáles son las cosas que el usuario puede hacer estando dentro del programa? Primero, establecer la temperatura del ambiente, que lo llamé como nosotros lo conocemos, y había mencionado coloquialmente como calor, que va desde, creo que menos 50 grados centígrados hasta, o menos 30, hasta unos 50 grados centígrados. La verdad, dudo que se necesiten temperaturas menores o mayores para la simulación de este tipo de procesos, pero en caso de necesitarse son fácilmente cambiables dentro de las propias opciones que nos ofrece el programa NetLogo. También la forma en la que se establece la temperatura del agua y del hielo de esos bloques es utilizando números aleatorios. Nos establece un número aleatorio entre el 10 y el 27, que es el ejemplo que tenemos por aquí, entre la temperatura mínima del agua y la temperatura máxima del agua.
En caso de que la aleatoriedad moleste al usuario, lo que se puede hacer es establecer el R2 exactamente igual a R1, no causa ningún problema en el programa y sigue funcionando y ya se pierde esa aleatoriedad. Lo mismo ocurre con el hielo, que S1 es la temperatura mínima que le podemos dar al hielo y S2 es la temperatura máxima. Por supuesto, el agua comienza desde 1 grado porque si estuviera a 0 grados ya estaría congelada y el hielo como máxima temperatura puede tomar 0 grados, ya que si estuviera a 1 grado ya estaría convertida en agua. También están aquí los botones que son las C0, o sea, las configuraciones iniciales que tendrá el mismo, que es un cubo de hielo, una generación aleatoria, random, una ciudad y una isla. Y lo que va a hacer que el programa comience a funcionar va a ser este botón conocido como Go, que automáticamente está hecho para que funcione constantemente y no necesitemos estar picándolo una y otra vez. Funciona constantemente sin detenerse. Aquí en la terminal de instrucciones también se hizo visible la temperatura total de todo el bloque, toda la temperatura que tengamos, ya que queremos que no se pierda energía, que no se pierda temperatura o que la pérdida sea la mínima posible. Aquí estamos viendo las generaciones, simplemente esto es lo que se vería con el cubo de hielo, esto es lo que se vería con un ejemplo de aleatoria, esto es lo que se vería con un ejemplo de ciudad, ahí se puede ver como un intento de un dique para que no entre toda esa agua, algunos edificios, casas y otras cosas que ya explicaré después. Una isla que pongo un gran bloque de hielo a un lado para que haya cierto aumento en el nivel del mar. Ahora sí, vamos a la parte dura de esta presentación, que es la explicación del código. No voy a ponerme a explicar todos y cada uno eh, de los códigos que se utilizan aquí, de las funciones, ya que NetLogo, no lo había mencionado, pero es de programación tipo funcional. Entonces ya hay muchas funciones que vienen programadas ya en este programa y que uno las puede utilizar directamente. Entonces, para empezar con algo en NetLogo se tienen que colocar to y end, que es para hacer algo y terminar la instrucción. Estos dos primeros códigos son para limpiar todo lo que hay en la pantalla, en lo que vayamos a ver en la imagen, y para que un timer, un temporizador que tiene el mismo NetLogo, se resetee, se vuelva a cero. También aquí lo que hacemos simplemente es pedir a los patches que pertenecen a cierta vecindad eh, se pongan con color 97. De aquí en adelante, imagínense que lo que nosotros conocemos como un color blanco, azuloso, que es el color del hielo, lo vamos a conocer como color 97, ya que así es como conocen el logo, a un color bastante parecido a este objeto. Entonces pide que se conviertan en hielo, pero también pide que se establezca cierta temperatura. Ptemp se le coloca una P que nos está representando que es para las parcelas. Entonces la temperatura de las parcelas se va a establecer como un número aleatorio de tal forma que quede entre los números S1, S2, de los cuales el usuario puede colocar para la aleatoriedad de las temperaturas que queremos con el agua, que en este caso es el del hielo, y también aquí abajo, ya que solo hay hielo en este modelo, hielo y entorno, solo se coloca la de este objeto. Y al final las que tengan color negro, que son las demás, se les establece su temperatura como calor, que recordemos que calor era la temperatura del medio ambiente. Entonces continuamos, el siguiente programa será una generación aleatoria y es simplemente que se le pide a cada una de las parcelas que agarren uno de estos colores, que es el azul, el 97 y el negro. Cada una de estas parcelas agarra uno de estos tres colores y es completamente al azar. Entonces, dependiendo de estos colores, cada una de las parcelas va a ir tomando la temperatura que le debe de corresponder. Y aparece exactamente lo mismo que ya habíamos dicho, que se limpie la pantalla y que se resete el temporizador.
La primera, que es un poco más artística, serían las islas. No me voy a detener mucho a explicar qué es lo que ocurre por aquí. Simplemente se establece la parte que va a ser de la isla, aquí arriba, y se escogen algunas parcelas para convertirlas a color verde, a color amarillo, y así dar el efecto como si fueran pequeñas islas y que la isla grande tuviera un poco de vegetación, que es esta parte que dice color verde, aquí en la parte que dice color amarillo. También aquí una parte importante a resaltar es que se le pide a todas las parcelas que no sean ni azules ni de color 97 que tengan temperatura igual a la del medio ambiente. O sea que la arena, lo que representaría la arena, la vegetación, todo eso va a agarrar la misma temperatura que el entorno y la misma regla que ya habíamos dicho antes, tanto para el hielo como para el agua. Parece mucho código, pero en realidad es simplemente por los objetos que se terminan simulando en el mismo. Pero aquí lo que se hace es simular la ciudad. Todo esto nos está representando un edificio, esto nos representa otro edificio de color rojo, algunas casas que se hicieron de color verde. Y una parte que sí quiero resaltar es esto que dice color blanco. ¿Por qué es importante que exista una pared hacia la derecha de color blanco? El modelo o cómo funciona NetLogo y cómo necesita este programa para funcionar es un universo que funcione como un toro. Me refiero con esto que si tú sigues yendo hacia arriba, terminarás yendo abajo, viceversa, y si tú te mueves mucho, mucho hacia la derecha, terminarás apareciendo por la izquierda. Para evitar que bloques de agua aparecieran repentinamente del otro lado de la ciudad, se hace esta aparición de una pared de color blanco para evitar simplemente ese problema, no tiene más misterio. Vamos a empezar ahora sí con la parte choncha del código, o sea, la parte importante, lo que hace que funcione el mismo. Lo anterior era simplemente cómo vamos a comenzar y ahora aquí lo que vamos a hacer es que el programa adquiera vida. Entonces, primero lo que queremos hacer es que exista cierta gravedad. Hay dos comandos de gravedad, uno para el agua y otro para el hielo. Se ve la necesidad de crear ambos programas, ya que no podemos establecer de forma aleatoria si ya era un bloque de agua o ya era un bloque de hielo. Si un bloque de agua cayó, queremos que solo caiga un bloque de agua. Y si combináramos ambos algoritmos, terminaríamos convirtiendo algunos bloques de agua en hielo o viceversa. Dejo aquí adelante también el mismo código del hielo que funcionan de la misma manera, entonces solo vamos a explicar este segundo que pide, este es un nuevo comando que dice ask, pídele a todas las parcelas que cumplen cierta propiedad. La propiedad es que sean de color 97, o sea que sean hielo, y que su coordenada con respecto del eje Z sea mayor que el mínimo. ¿Por qué queremos esto? Lo mismo que ya había mencionado antes, como NetLogo maneja un universo tórico, entonces si no ponemos esta condición, va a parecer que siguen cayendo sin parar cada uno de estos bloques de hielo o de agua. Entonces, una vez que ya encontró una parcela que es de hielo, que cumple con estas características, lo que va a hacer es preguntar, ¿el bloque que tengo por debajo es un bloque negro, o sea, es ambiente, es entorno, o sea, es un bloque libre? En caso de cumplirse, lo que va a hacer es establecer unas variables A y B como la temperatura de mi parcela inicial, de la parcela donde estoy, y la parcela que está justo debajo, menos una coordenada en el eje Z. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros empezamos a intercambiar variables sin guardarlas, lo que va a terminar ocurriendo es que no se va a conservar la temperatura que tenían originalmente ambas. No solo queremos intercambiar ambas parcelas en color, también queremos que se vea intercambiada la temperatura. Para eso, para tener una memoria de las mismas, se establecen estas variables A y B. Entonces, lo que hacemos cuando ya ocurrió esto es que le pedimos a la parcela donde nosotros estamos ubicados que se convierta o que tome un color negro y que agarre la temperatura del bloque que estaba por debajo.
Y ahora al bloque que estaba por debajo se le pide que agarre un color parecido al color del hielo y que agarre la temperatura justa que tenía el bloque o la parcela inicialmente. O sea que con este comando completo lo que hemos logrado es una completa permutación de ambos bloques y no hemos perdido información. También parte de lo que mencionamos en nuestro marco teórico es que el hielo flota y funciona con una idea muy parecida a cómo funcionan las gravedades. Y es que pregunta si un bloque de hielo que tiene máxima coordenada, que no supera la máxima coordenada que tenga nuestro espacio en altura, por lo mismo que ya decíamos, si nosotros dejamos que ese bloque siga subiendo, entonces terminaría apareciendo otra vez en la parte más al fondo del modelo, cosa que no queremos. Entonces, va a preguntar a las parcelas que tienen un color 97 y esta característica, y les va a preguntar si es que el bloque que tienen por debajo es un bloque de agua, o sea, es un bloque que tiene un color azul. En caso de que se cumpla esto, hacemos exactamente lo mismo que antes. Guardamos la temperatura de mi bloque, de mi célula, y guardamos la temperatura de la célula por debajo, y hacemos el intercambio de colores además del intercambio de temperaturas por aquí. Quizás el código más complicado en su idea, que aún así NetLogo, por lo mismo intuitivo de sus comandos, no espero que termine siendo difícil de entender. Aparte de que queremos que el hielo se derrita, lo que más nos interesa en realidad es ver cómo el agua va a fluir a través de las generaciones que nosotros le demos. Entonces este es un comando que va únicamente para el agua, por eso comenzamos pidiéndole a las parcelas de color azul. ¿Qué queremos? Queremos buscar si alguna de las parcelas que tiene a su alrededor, que es lo que establecemos con este patch set. Simplemente es un conjunto de parcelas y lo hacemos igual a todas y cada una de estas. Lo que nos indica esto es una parcela hacia la izquierda, una parcela hacia la derecha, una parcela hacia adelante, una parcela hacia atrás. Es lo que nos indica estas coordenadas 1 menos 1. Y pregunta si es que alguna de ellas tiene color negro, o sea, que forma parte del entorno. Si se cumple esto y no se cumple que el bloque de abajo no sea de color negro, porque si no establecemos esta condición, el agua va a empezar a tener ciertos movimientos extraños cuando ésta esté cayendo. Por eso simplemente la dejamos fluir primero, ya una vez que cayó, que llegó hasta un conjunto de agua. Es lo único que buscamos con esta parte, esta línea de código. Y una vez se cumpla esto, vamos a tener o vamos a querer intercambiar la parcela, el color y la temperatura con algunas de ellas que sea negra. El problema es que no sabemos exactamente cuál es. Para resolver este pequeño inconveniente, lo único que se hizo es volver a llamar este conjunto de parcelas, pero ahora establecer a C no como la temperatura, sino como una de las células alrededor que cumpla con ser negra. Como sabemos, por el inicio del código que por lo menos una de ellas tiene que ser de color oscuro, pues tomamos alguna de ellas y ahora sí empezamos a intercambiar sus valores. Establecemos la temperatura de nuestra célula inicial con un color negro y establecemos la temperatura como la temperatura de la célula que tomamos de color oscuro. Y al final intercambiamos AC con sus nuevas variables. Eh, Al final yo pensaba que esta iba a ser la parte más difícil de hacer para el código, pero resultó ser una de las más sencillas. De hecho, esta idea fue la primera idea que se tuvo al hacer este código, cómo es que íbamos a establecer la nueva temperatura. Y es sencillo, va a pedir la suma o el promedio de los vecinos 6, neighbor 6, que simplemente significa tomas la célula que está arriba, abajo, delante, atrás, izquierda y derecha.
Se decidió dividir entre 6, ya que si dividimos entre los 26 que puede llegar a tener a su alrededor, la división entre 26 queda un poco más fea que la división entre 6, pero funcionaría de la misma manera. Entonces agarra el promedio de las temperaturas que tiene a su alrededor y una vez que tiene esta temperatura, lo que hace es establecerla como su nueva temperatura, que es lo que dice esta parte del código. Ahora, si nosotros estamos hablando de bloques de agua, vamos a buscar esto de por aquí, bloques que son agua y que adquirieron, al hacer este pequeño comando, adquirieron una temperatura menor que 0 o igual a 0, se pide que se conviertan en hielo o que adquieran el color 97. Ya no se cambia la temperatura porque es justamente en lo que nos estamos basando para cambiarles el color. Y lo mismo ocurre con los bloques de hielo. Si se cumple que hay un bloque de hielo que ahora tiene una temperatura mayor que 0, se pide que cambie de color al color del agua a un color azul. Entonces todo esto en su combinación ya nos formará lo que nosotros necesitamos para este proyecto, para este programa. Haciendo una recapitulación, ya tenemos las generaciones iniciales, ya podemos hacer que nuestro programa haga que caiga el agua y el hielo flota y sabemos hacer que el agua fluya. Por último, que en función de la temperatura se establezca una nueva, en función de la temperatura de los vecinos, y que con esa nueva temperatura nosotros podamos cambiar los bloques de hielo en bloques de agua y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que le falta al programa? Claro, meterle una mayor cantidad de información para ver cuál es el alcance del programa. Pero claro, para meter esa gran cantidad de información se requiere una mejor o un algoritmo que nos ayude a discretizar algunos lugares en la Tierra, además de una computadora que pueda ser capaz de llevar a cabo estos procesos. Encontrar algoritmos capaces para discretizar algunas zonas de la Tierra, eso es muy importante. Y en el algoritmo de flotar, que hace que el hielo flote, se tiene que tomar en cuenta la densidad, porque parece que cuando un bloque de hielo ya se encuentra con otro bloque de hielo encima, se detiene, cuando en realidad en el mundo real no ocurre eso. Considera como un gran bloque de hielo y en función del peso y la densidad del mismo es cuánto este va a flotar, aunque eso sería bastante complicado. Hace falta mejorar el algoritmo de fluir porque no se ve tan líquido, no parece tanto como agua como me hubiera gustado que terminara, solo que eso requiere tomar un poco más de variables y salirnos un poco más de la definición de autómata celular. También otra cosa que no se tomó en cuenta fue la tensión superficial. El agua está destinada a atraerse consigo misma por este fenómeno que se llama tensión superficial. Y este no viene incluido en el modelo para mantenerlo simple, pero sería una buena inclusión al mismo. Resolver el problema de la pérdida de temperatura. Se mencionó antes que el mismo programa te va diciendo cuál es la temperatura y aproximadamente cada vez que se utiliza se pierden unos 5 o 7 grados aproximadamente, que sacando promedio con todas y cada una de las parcelas que se considera es una pérdida mínima. ¿Y esta por qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo por la propia naturaleza del programa. Para que se conservara la temperatura como tal de todo el modelo, tendríamos que agarrar tantas variables como temperaturas que tenga el mismo y en función de todas estas variables sacar cada una de las temperaturas. ¿Se puede hacer? Sí, pero esto ya sale de los objetivos que tuvo este programa. Creo que sería todo. Aquí les presento un poco de la bibliografía. También se utilizó bastante el manual de usuario de NetLogo para aprender los comandos, que de hecho, si alguno de ustedes está interesado en aprender un poco cómo programar en este sencillo utensilio matemático, NetLogo,
Es bastante fácil comenzar con el mismo, ya que hay muchos tutoriales en YouTube. Inclusive el diccionario de NetLogo te habla de todos y cada uno de los comandos que ya tiene programados, además de que tú con la ayuda de algún otro curso puedes hacer cosas bastante impresionantes. Entonces quizás la parte que más interesaba es cómo se ve el programa, qué es lo que termina siendo y es lo que vamos a ver justamente ahora. Aquí ya les había mencionado la interfaz como tal. Vamos a establecer la temperatura, digamos, a unos 14 grados centígrados. Hagamos que la temperatura del agua no sea tan alta, digamos que oscile entre los 8 y los 13 grados centígrados. Vamos a hacer un hielo que sea bastante frío, digamos que oscile entre los -28, solo por poner un número al azar, y los -12 grados centígrados. Destaco, aquí lo máximo que podemos poner en la temperatura mínima del agua son 50 grados. Se espera otra vez que el usuario no necesite colocar una temperatura mayor, pero en caso de necesitarse es fácilmente cambiable. Igual con el hielo, lo mínimo es -50 grados centígrados. Entonces, una vez establecido todo esto, vamos a ver la primera generación, que es un cubo de hielo. Ya lo estamos viendo por aquí. Aquí está mi cubo de hielo, aquí está mi contador y por aquí en la terminal de instrucciones va a ir apareciendo con cada tick la temperatura que va adquiriendo todo el modelo en su totalidad. Entonces vamos a hacer que corra con el botón Go. Ahí lo podemos ver, porque necesita ser mejorado el programa Fluir, porque como nosotros entendemos normalmente el agua, todo esto se debió haber llenado, toda la placa se debió haber llenado de agua bastante más rápido. Lo voy a poner otra vez para que ahora nos podamos fijar únicamente en la terminal de instrucciones aquí abajo para que se vea que la pérdida total de temperatura es mínima. No es bastante, en este caso no superó mucho más de los 15-20 grados centígrados y es lo máximo que se espera que esta termine cambiando. Entonces vamos a ver un ejemplo de una generación aleatoria para ver cómo funciona, que son con las que primero se formó el programa y ya después se tuvo la idea de, para mostrar el alcance que podía tener el mismo, mostrar la ciudad y la isla. Unos ejemplos. Ahí se puede ver cómo se termina congelando, cómo no cambia tanto la temperatura total. Vamos a ver un ejemplo de la ciudad. Una ciudad muy triste, muy mal hecha, pero por lo menos se puede entender un poco qué se quiere lograr con este programa. Ahí se puede ver cómo se inunda la mayor parte de las casas de habitación. Un poco extremista, pero es al final lo que se busca hacer con este tipo de cosas para la concientización de la población. También quiero notar que conforme más va corriendo el programa, esa pérdida de la que yo estaba hablando se regulariza y empieza a rondar entre el 1 grado o menos de 1 grado Celsius, lo que es bastante considerable en el sentido de que podríamos inclusive ignorarlo. No habría ningún problema ya que el modelo se comporta como nosotros buscábamos que éste se comportase. Aquí está el último ejemplo que a mí me gusta llamar artístico. También aquí me gustaría que se viera otra vez porque se coloca una placa blanca a un lado de la ciudad por esta misma aparición de agua de la nada por el otro lado. Ok, entonces creo que eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este video completo. Espero que haya sido de su agrado y que pasen una bonita tarde, día o noche, lo que sea que esté pasando cuando ustedes vean este video. Muchas gracias.